Era el siglo XIX, plena revolución industrial en Gran Bretaña. La misma estaba en todo su apogeo y eso dio alas a los sueños humanos de construir objetos y máquinas cada vez más grandes, cada vez más eficientes. El transporte marítimo no fue ajeno a este fenómeno y quizás fue uno de los más desafiantes. En el año 1811 apareció la primera línea regular cuando el New Orleans, diseñado por Robert Fulton, inició el recorrido del río Mississippi sobre la base de travesías programadas para carga y pasajeros que abarcaban todo tipo de puertos de la cuenca. Para el año 1819, el tráfico de naves propulsadas a vapor se limitaba al cabotaje, pero ese año el buque estadounidense Chabanán, equipado con una máquina auxiliar, se convirtió en el primero que experimentó el cruce del Atlántico, aunque usando sus máquinas solo por cortos periodos. Después de varios intentos parciales, el primer buque en cruzar el océano Atlántico enteramente funcionando con una máquina de vapor fue el barco canadiense Royal Millian en el año 1831. El desarrollo posterior del transporte de pasajeros en vapores fue producto del empuje de 4 visionarios, 2 empresarios y 2 ingenieros, que se esforzaron en hacer realidad su imaginación. Estos eran Samuel Cunard, Robert Napier, Edward Collins y Charles Parsons. En la sana rivalidad empresarial derivada de cada uno de estos inventos o mejoras que realizaban, los constructores navales posteriormente dieron rienda suelta a su imaginación, y así cada nave más nueva era a su vez más grande, más espléndida y más lujosa que sus antecesoras. En esta alocada carrera de superación continua, aparecieron 2 naves vistas como la demostración de que existía un límite para las cosas, también para el crecimiento desmedido de los buques. Ellos fueron el buque Great Eastern, de origen inglés, y el Bertland, alemán, aunque en realidad lo que hizo el tiempo fue demostrar que estos 2 colosos cometieron el error de nacer antes de su tiempo. A mediados del siglo XIX, los barcos transatlánticos raramente superaban los 100 metros de eslora y no llegaban a las 5.000 toneladas. En este caso, los astilleros J. Scott Russell Company de Millwall, Londres, junto al río Támesis, fueron quienes se encargaron de fabricar el transatlántico, el que había sido diseñado por el ingeniero británico Isambard Kingdom Brunel. Él había nacido en Portland el 9 de abril de 1806 y durante su medio siglo de vida fue capaz de destacarse como ingeniero en 3 facetas extremadamente distintas entre sí. Primero, como constructor de puentes, algunos de ellos de gran importancia en el Reino Unido. Luego, como creador y primer ingeniero en jefe de la Great Western Railway, ferrocarril que fue construido en 1835, uniendo Londres con la ciudad de Bristol. Y por último, como un reconocido diseñador de barcos transatlánticos. Fue justamente en esta última vertiente en la que diseñó y construyó 3 de los buques británicos más famosos del siglo XIX. Los 2 primeros de ellos eran el SS Great Western y el SS Great Britain. Fueron en aquel entonces los más grandes del mundo en su momento. Sin embargo, y no conforme con esto, en la mente de Isambard Kingdom Brunel ya existía la idea de hacer un tercer buque mucho más grande que estos 2, desplazando a segundo plano incluso al gran SS Atrato, que poseía el récord de buque de mayor tamaño en esos momentos. Así nació la idea de construir al SS Great Eastern, con el fin de que fuera el primer transatlántico capaz de cubrir una ruta mucho más ambiciosa, Inglaterra a Australia. Para el nuevo transatlántico todo era nuevo y lógicamente grande, pero no era solo por mostrarse imponente, sino más bien el tamaño desproporcional del buque respondería a una crítica razón de ser, como lo era la falta de estaciones carboneras en la ruta al oriente. Cuando Brunel presentó su idea de un barco de estas magnitudes a los propietarios de la Eastern Steam Navigation Company, lo que les propuso fue construir un buque de tamaño necesario para que pudiera cargar en la travesía su propio carbón sin necesidad de parar a reabastecerse. Aún así, la confianza en la vela aún no había caducado y fue por eso que, si bien el proyecto fue aceptado por la compañía, fue con la condición que el barco fuera aparejado, quiere decir que tuviera velas también, debiendo de modificarse el diseño original para incluir las mismas, pero manteniendo la capacidad de portar 3.000 toneladas de combustible sólido. A causa del enorme peso que debía transportar,
Brunel, al momento de diseñar el barco, lo hizo con un casco que sería de hierro, en lugar de usar madera como era la costumbre de la época, pero además con una característica única, y era que en realidad sería no un casco común, sino un casco doble, con un compartimiento separado 0,85 metros entre una y otra de las capas. El casco fue dividido en 11 secciones, separadas transversalmente por 10 mamparos estancos a 18 metros de intervalo, de manera que si se producía una colisión, solo se inundaría el lugar donde se produjeran los daños. La misma política que se aplicaría muchos años luego en el Titanic. Además de eso, el barco contaría con un poco común también sistema de propulsión mixta. Por un lado con propulsión a vapor y por el otro con velas. La propulsión a vapor consistía en dos grandes ruedas de palas con un diámetro de 17 metros cada una, además de una hélice a popa con un diámetro de 7,3 metros, que podían operar juntas o por separado, y en la medida que las 10 calderas y sus 100 quemadores pudieran proporcionarle el vapor necesario, la quilla del nuevo barco fue colocada en la grada el día 1 de mayo de 1854, y a causa del descomunal tamaño que tendría el buque, la misma fue instalada de forma paralela al río Támesis, para que al momento de botarlo al agua, el casco fuera lanzado de lado y no de popa como normalmente se realizaba en esa época. Las ruedas de pala eran accionadas por 4 máquinas de vapor que desarrollaban una potencia de 1000 caballos, mientras que la hélice central era accionada gracias a otra máquina de 4 cilindros con 200,13 milímetros, la que era alimentada por 6 calderas y desarrollaba otros 1600 caballos de fuerza, dándole una potencia total a la nave de unos 8000 caballos de vapor. Sobre la cubierta superior se distribuían 6 mástiles con una superficie de velamen de 1686 metros, 5 chimeneas, una estilizada proa recta y popa semicircular con capacidad para albergar la nave a la friolera de 4000 pasajeros y 418 tripulantes. Era de imaginar que un barco de estas magnitudes no sería barato. El dinero para la construcción del mismo partió del bolsillo menos pensado. El dueño del diamante Hope, conocido en el mundo entero por su maldición sobre los que poseían dicha joya, el banquero londinense Lord Henry Thomas Hope, asumió la responsabilidad financiera, mientras que el conglomerado de empresas y socios se unieron bajo la denominación de la empresa Eastern Steam Navigation Company. 2000 obreros se dieron cita al día programado para iniciar las labores de construcción de la gigantesca nave. El astillero se había situado en la conocida como Isla de los Perros, a un costado del río Támesis. Día y noche retumbaban los martillos de 300 operarios colocando los clavos de 1 pulgada de grueso, a fin de unir las descomunales planchas de acero del casco del buque. La construcción del barco fue bastante compleja, no solo en lo técnico, sino que también tuvo otro costo bastante más alto, y era el de vidas humanas para su realización. Durante la construcción del barco, 5 hombres murieron por accidentes laborales durante los trabajos en el mismo. Un joven trabajador de unos 15 años se cayó por uno de los costados, que ya se alzaban a peligrosa altura, falleciendo instantáneamente. Otro trabajador le siguió a la misma fatídica muerte en menos de una semana. 2 cayeron de un andamio, falleciendo instantáneamente, mientras que otros 2 trabajadores que se encargaban de colocar los remaches y que se encontraban trabajando en la separación de la doble cala, desaparecieron sin dejar rastros. En aquella época se le restó importancia a estos hechos y la construcción del buque prosiguió, ya que tenía que ser construido en el tiempo marcado a como diera lugar, y así sería sin importar el costo. El barco terminado era 5 veces más grande que cualquier otro buque de su tiempo, y sus 211 metros de eslora y doble casco lo confirmaban, pero incluso antes de ser botado al agua, empezaron los problemas para el mismo. Tenía previsto ser botado el 19 de julio de 1858 en el puerto de Bristol, pero tras graves problemas para hacerlo flotar, causaron que la botadura del mismo no se produjera hasta el día 31 de enero de 1858. Las cosas siguieron complicándose. El propio volumen y peso del buque hicieron que el mecanismo de lanzamiento se bloqueara, y al partirse un cable, el mismo acabó con la vida de un trabajador. Además de que a causa de todo esto, el barco tampoco pudo ponerse a flote en esta oportunidad, necesitándose otros 15 días para hacerlo flotar, lo que entre los hombres de mar se considera como un mal presagio. A causa de todos estos atrasos, la compañía Great Eastern Steam Navigation se había declarado en bancarrota,
y una nueva compañía era formada con urgencia. La nueva poseedora del barco se llamaba The Great Ship Company. Pero a pesar de los tropiezos, el barco era una realidad y tendrían que pasar más de 50 años antes de que algún otro barco construido por la mano del hombre se aproximara siquiera o igualara las dimensiones del Great Eastern en su época. 8 máquinas de vapor movían al monstruo. Los pistones tenían un diámetro de 6 pies. Aparte de aquel increíble despliegue de energía a vapor, el barco llevaba 6.500 yardas de velas auxiliares, 6 mástiles hechos con árboles que superaban los 115 pies de altura y 5 chimeneas que parecían pozos sin fondo. Sus insaciables cavernas, que parecían cavadas en los abismos de una negra montaña, albergaban suficiente combustible como para nutrir a una pequeña ciudad de 20.000 habitantes por todo un año. Los camarotes de los pasajeros estaban iluminados por lámparas de gas, pero la cubierta superior del barco tenía lámparas de arcos eléctricos, 5 salones decorados de madera lustrada, dorados y espejos, 800 camarotes, algunos incluso con baño privado y agua corriente, caliente y fría. Desde el momento de su botadura fue el barco más grande jamás construido y un título que mantuvo durante todo el siglo XIX, hasta que en 1899 su eslora fue superada por el RMS Oceanic y en 1901 su tonelaje fue superado por el transatlántico RMS Celtic, ambos buques propiedad de la Ocean Steam Navigation Company, la que es más conocida por todos como la White Star Line, la que sería la dueña del malogrado Titanic y sus hermanos, el Olympic y el Britannic. El Great Eastern realizó su primer viaje de pruebas el 7 de septiembre de 1859, pero ninguna de las innovaciones tecnológicas que albergaba lo pudieron hacer inmune a los caprichos de la naturaleza o de los errores humanos. El primero de sus muchos accidentes ocurrió durante las pruebas de mar el día 9 de septiembre de 1858, cuando un tripulante descuidado dejó cerrada una válvula de la máquina de las paletas, permitiendo que la presión excediera el límite de seguridad y se ocasionara una explosión masiva, con el resultado de 15 personas muertas y una chimenea destrozada. A pesar de la potencia de la detonación, el buque se salvó gracias al ingenioso sistema diseñado de mamparos estancos, siendo llevado a posterior el barco a Whitmouth, Inglaterra, para su reparación. El padre de este gran barco, el señor Eisenberg Kingdom Brunel, falleció en Londres a la edad de 53 años, un 15 de septiembre de 1859, como consecuencia de un derrame cerebral. Según se dice, producidos todos sus problemas de salud a causa de los contratiempos ocurridos con el barco. Su viaje inaugural fue anunciado para el año siguiente, el 17 de junio de 1860. Ese día zarpó desde Southampton, en el puerto de Liverpool, hacia Nueva York y finalizó el viaje tras 11 días de navegación. En su viaje inaugural, cuando arribó a Nueva York el 9 de junio de 1860, fue recibido con una salva de 14 cañonazos y una banda musical ejecutando el tema Rule Britannia, además de una multitud que atestó el muelle para ver llegar al coloso de hierro del océano. Irónicamente, a bordo habían solamente 38 pasajeros que habían pagado 25 libras esterlinas por la travesía, una fracción simbólica del costo real que se pretendía cobrar por el pasaje. El viaje de retorno fue demorado porque no había pasajes reservados o vendidos. Se dijo que el público viajero tenía cierto temor por este gigante, o quizá fuera desalentado también por los altísimos precios de los mismos. En toda su existencia, el Great Eastern fue objeto de una curiosidad sin límites por parte de personas de toda clase y condición. Lo cierto fue que sus propietarios, desesperados por recaudar dinero con el barco, lo pusieron en exposición. En 4 semanas, 143.764 visitantes pagaron 50 centavos de dólar para una recorrida de 3 horas por el buque, que dejaron en total una suma de 71.882 dólares de ganancia, al tiempo que los comedores del barco atendieron a 17.335 personas, dejando una ganancia neta de 93.120 dólares. En total, los 165.000 dólares recaudados por la curiosidad del público estadounidense le permitieron encarar el retorno a casa, donde fue puesto también en exposición con un resultado similar. Para fin de año, el Great Eastern había recaudado una cantidad importante de dinero en un oficio totalmente ajeno a su motivo de ser. Había sido pensado para navegar, no para estar parado recibiendo turistas.
Pero aún así, la cosa funcionaba, aunque ese monto no era suficiente para hacerle una inversión solvente y los visitantes comenzaban a disminuir. Era momento de volverlo a su función específica, pero vuelto al océano, la suerte seguía sin acompañar al barco. Y en enero de 1861 fue sorprendido por la violencia inusitada de una tormenta en medio del Atlántico, la cual le arrancó ambas ruedas de paletas, quitándole la estabilidad al casco. Esta vez las víctimas fueron los pasajeros, donde existieron 25 fracturados y varios contusos, sin registrarse ninguna muerte. La mayor parte de estos daños en los pasajeros se produjo en el Gran Salón, ya que cuando el barco perdió estabilidad, un brusco rólido de todo el casco, inclinándose casi 40 grados, arrojó a personas, mobiliario y todo lo que había suelto, como una sola cosa, contra uno de los mamparos. En los siguientes 3 años, los propietarios intentaron emplear al barco en la carrera atlántica, con un resultado económico lamentable. Definitivamente el público gustaba de admirarlo, pero elegían otras naves a la hora de viajar. Según se cuenta, en todos los viajes que realizó el barco, ocurrieron accidentes, rupturas o situaciones extrañas. Pero lo más recordado fue que durante días los tripulantes se habían venido quejando de unos extraños martilleos que se escuchaban en los pasillos en la parte inferior de las bodegas. El mismo capitán los había oído en noches de insomnio y nadie sabía a ciencia cierta de dónde procedían los mismos, aunque todo apuntaba a que los golpes provenían de las entrañas de la nave. Los más espantosos rumores comenzaron a escucharse entre los marineros. Una parte de ellos decía que estos golpes se debían a que las paredes estancas de acero estaban cediendo, que era cuestión de días que el barco se hundiera. Para el año 1862, durante un viaje por fuera de Nueva York, el barco finalmente chocó contra una gran roca y cuando se comenzó a ser reparado, los trabajadores afirmaron estar aterrados nuevamente por los golpes fuertes que venían desde el casco del barco. Además de los golpes, la situación del barco era caótica. A pesar de sus increíbles características, el Great Eastern nunca cumplió el objetivo para el que fue construido. En un principio había sido diseñado para llegar desde Gran Bretaña hasta Australia y las colonias ubicadas en Asia, sin realizar ninguna escala para repostar. El barco fue puesto en la carrera del Atlántico, donde el tráfico de personas estaba creciendo explosivamente. Sin embargo, a pesar del aumento de la demanda, el Great Eastern nunca arrojaría ganancias, porque sus 4.000 camas nunca fueron ocupadas totalmente y su operativa se limitó exclusivamente al Océano Atlántico como barco de pasajeros, pero era una travesía demasiado costosa para este tipo de barco, realizando únicamente 10 viajes de ida y vuelta a América. Las dificultades económicas siguieron profundizándose, máxime cuando sencillamente era poco rentable siquiera hacerlo funcionar fuera cual fuera el servicio al que se lo asignara. Es por eso que la empresa tuvo que llegar a la difícil decisión de, en el año 1864, amarrarlo por última vez calladamente, como para no querer despertar a los múltiples acreedores a quienes la empresa The Great Ship Company les debía literalmente una fortuna. Pero el tiempo le daría la razón al gigantesco barco. En 1857 se había firmado un tratado comercial entre Inglaterra y Estados Unidos para conectar ambos territorios con un cable telegráfico. Los trabajos en tierra y en los espacios reducidos de agua se habían cumplido con puntualidad, pero se planteaban dificultades importantes para el tendido de las 2.000 millas que separaban a Irlanda de la localidad de Newfoundland. Después de algunos intentos infructuosos con un par de buques normales, a mediados de 1865, el estadounidense Cyrus Field, concesionario de la obra, descubrió al ocioso Great Eastern. Lo adquirió por la suma de 200.000 libras esterlinas, que era un quinto de su valor original, y lo reformó para la nueva tarea que sería asignado. El legendario Great Eastern fue convertido en un barco para el tendido de cable submarino y posteriormente tendió el primer cable telegráfico transatlántico, una tarea inimaginable para un barco de lujo, pero para sorpresa de muchos, en este caso el Great Eastern resultó ser el buque justo y adecuado para la labor que le había sido asignada. No solamente era la única nave con capacidad de bodega suficiente para alojar las más de 2.000 millas de cable de cobre necesario para cruzar el Atlántico, sino que su propulsión, combinada de hélices y ruedas de paleta,
le daban una maniobrabilidad única, con la capacidad de pivotar sobre un punto o desplazarse de a 1 metro hacia adelante o atrás, algo que resultó de gran utilidad en las 4 oportunidades en que hubo fallas de equipos y el cable cayó a casi 4.000 metros de profundidad. Así fue que el día 26 de julio de 1866, el enorme Great Eastern arribó a Heart Content en Newfoundland, Canadá, descargando el extremo final del cable, y en poco más de 6 horas se concretó la comunicación instantánea entre los dos continentes. En los siguientes 15 años, el gran buque tendió 5 cables más en el Atlántico y 4 en el Océano Índico, entre Adén y Bombay, y entre Madrás y Singapur. Irónicamente e insólitamente, el Great Eastern había encontrado aquí su lugar en el mundo. Los años pasaron y, a pesar de que ya hacía muchos años que el barco había abandonado el transporte de pasajeros y se encontraba totalmente abocado a la colocación del cable submarino, la vida le dio una última oportunidad de servir como buque de pasajeros, y durante un breve paréntesis en el año 1867 fue reacondicionado por los franceses con el fin de transportar turistas desde América hasta la exposición universal que brindaba Louis Napoleón, celebrada en París. Así fue que el Great Eastern dejó por un tiempo los viajes transatlánticos llevando cables y realizó un último viaje para pasajeros, nuevamente desde Nueva York a París. Allí el escritor de ciencia ficción Julio Verne tomó el barco como modelo para describir el superbarco que utilizaría en su novela llamada La ciudad flotante. Terminada esta función como barco de pasajeros por última vez, donde al parecer únicamente realizó un viaje, el Great Eastern regresó a su habitual tarea para instalar cables submarinos en el año 1868. Entre el año siguiente, 1869, y 1874, tendió otros 6 cables submarinos entre Europa y Norteamérica, reparó 2 cables más y tendió otro en el Océano Índico. Sin lugar a dudas, tal vez no fue la razón por la cual se construyó, pero en esta área el barco demostraba ser muy eficiente. La vida de servicio del Great Eastern llegó a su fin en 1881, cuando luego de su trabajo colocando el cable submarino, el cual realizó a lo largo de nada menos que 17 años, fue finalmente desafectado del servicio, siendo fondeado en una pequeña ensenada en espera de encontrarse alguna utilidad para él en el futuro. La razón para retirarlo del servicio respondió al hecho que durante la década de 1870, nuevos barcos, específicamente construidos para la colocación de cables submarinos, hicieron que el Great Eastern quedara obsoleto. Pero durante los años que prestó la función, fue sin dudas eficiente en esta área, para la cual jamás fue pensado, aunque aún le faltaba un último trabajo por cumplir, pero sin dudas sería el trabajo menos glamoroso y creíble de toda su carrera. Luego de pasar 4 años abandonado y fondeado en la ensenada, en el año 1885 fue vendido nuevamente, ahora a un empresario teatral, por la suma de 26.200 libras esterlinas, quien lo remolcó hasta un muelle olvidado del puerto de Liverpool, utilizándolo como music hall flotante para los famosos y grandes almacenes Louis, donde el barco servía para espectáculos, exposiciones, circo y casino, pero esto fue por un corto plazo, ya que la corrosión cobró su cuota natural, haciéndolo inseguro, también para toda esta faceta artística, y quedando ahora sí el Great Eastern abandonado y terminando rodeado de chatarra en el río Támesis. El futuro que le podía esperar era solamente uno. Los ciclópeos de sus costados se tomaron como vallas para pintar letreros propagandísticos en el barco muerto. Por fin se decidió convertirlo en chatarra. Luego de esto fue llevado a un cementerio de barcos en el año 1889, en el que aún conservaba intactos los récords por los que se había dado a conocer 3 décadas antes. Su desmantelamiento comenzó a la brevedad en Rock Ferry, en el estuario de Mersey, cerca de Birkenhead, por parte de la empresa Henry Butt & Sons. Su desguace tardó 18 meses en ser finalizado y requirió el trabajo de 200 hombres. Y es aquí, en su lecho de muerte, donde se escribe la que sería la mayor leyenda respecto a su infame vida, la que se extendió por más de 3 décadas. La siguiente información que vamos a pasar a brindar nunca pudo ser probada, por lo que se deja a consideración de cada uno si es realmente cierta o solamente un mito. Según se dice, durante su desguace,
Los misteriosos martillazos que habían causado tanto terror a lo largo de los 30 años de vida del barco volvieron a dejarse sentir, pero ahora más fuerte que antes. El desguace del barco, al ser tan grande, se realizó de forma muy lenta, demorándose 2 años en terminar de ser desmantelado por completo en el año 1890. Llegó el día en que la tapa final que separaba el fondo de la sala de máquinas fuera removida. Y es aquí cuando se da lo peor. Apareciendo, según se dice, debajo del piso de metal, 2 esqueletos humanos acompañados por 2 bolsas de herramientas totalmente oxidadas, y en la mano de uno de los esqueletos un martillo. El misterio de los golpes había sido descubierto, solo para hacer aún más impenetrable la leyenda del legendario barco. De ser esto cierto o no, es difícil afirmarlo. Hay quienes dicen que jamás se encontró ningún esqueleto dentro del casco del barco, y fue toda una leyenda para alimentar su ya de por sí complicada vida. Pero además hay otro tema, y es que la versión cambia según de dónde se la cuente. En algunas fuentes se cita como que fueron 2 los esqueletos ubicados en el piso del interior del casco, mientras que en otras versiones se dice de que en realidad fue solamente uno y que no fue en el piso de la sala de máquinas, sino que se encontró entre las capas del doble casco sobre la parte lateral de los costados bajos del mismo. No hay nada que impida pensar que realmente hayan estado aquí escondidos estos o este esqueleto. De ser verdad o no esta leyenda, es imposible hoy día poder probarlo, porque de la misma manera que se expresa con afán que esto fue real, también se afirman un sinfín de otras historias respecto a este barco, contando anécdotas macabras y sangrientas a la ya de por sí problemática historia del mismo, por lo que parece ser más una sed de alimentar un afán morboso que a la real existencia del barco. Como dato anecdótico, uno de los mástiles del mismo fue comprado por el Liverpool Football Club en busca de un emblema para su estadio de Anfield. Este mástil todavía se encuentra en el estadio. Si nunca dejó un penique de ganancia a sus propietarios, fue porque se adelantó a su época, se podría decir. Pero su tamaño no estaba errado, sino que por ahí vendría el futuro. Sin dudas, no pasó a la historia por sus logros, pero fuera como fuera, se hizo famoso y permanece en la leyenda negra hasta nuestros días, aunque cada cual es libre de interpretar la historia a su manera. Aquí quisimos contar su historia de la manera más realista posible, dejando de lado la leyenda morbosa y varios cientos de datos que tienen más aire de fantasía que de realidad. Pero a más de 160 años de su botadura, genera un cierto temor hablar de tan misterioso barco.